Cuando el río suena y el ridículo es tan majestuoso como que tú llevas a alguien para que acuse y termina colaborando con el acusado, como esto que acabo de contar, las cadenas de prensa se ven desarmadas y medios como NBC están hablando de que dudan de Alvin Bragg. Ah, mira, se despertaron. Dicen que dudan que tenga pruebas fuertes contra Trump después de ver este papelazo como parte del juicio. Los expertos legales están diciendo que creen que el deseo de Alvin Bragg de querer llevar al proceso a un punto en el que quiera probar una conspiración subyacente es un deseo difícil de probar en medio de todos los caminos legales que se están asumiendo ahora mismo en Manhattan. La asesora legal de la cadena NBC ha dicho que va a ser muy difícil probar que Trump falsificó registros comerciales. Eso ya lo dijimos aquí hace varios días. Hay un problema con esos registros comerciales que le están achacando como que los falsificó. El primer problema que tienen esos registros es que no están firmados por Trump. Es un registro comercial que usted puede presentar en cualquier juicio y obviamente cualquier acusado, si no está su firma, si no está aprobado, lo más seguro que diga es que él no lo hizo. Y esto es lo que está pasando en este momento. Los expertos de esta cadena están diciendo que esperaban escuchar que Alvin Bragg tenía mucho más y no esto que apenas ha mostrado. Normalmente en este tipo de juicios, los primeros testimonios de los testigos claves de la fiscalía contra el acusado son testimonios fuertes, contundentes, todo lo contrario de lo que ha pasado aquí. Quiero que vean cómo lo cuenta esta cadena, que es una cadena mayoritariamente demócrata, más de izquierda, más de defender las ideas del presidente Biden y de quienes están juzgando, por lo visto ahora mismo, al candidato Trump. Evidencia. Takeaway is that this is a crime about falsification of business records, and yet what the government seems to have the most evidence of is of the underlying conspiracy. What's still unknown to me is how they're going to prove Donald Trump's own involvement in the falsification of the business records with which he's been charged. So we heard a lot of previews of the evidence of the construction of the conspiracy, who was involved in it, who will place Donald Trump with the knowledge and intent to commit election-related crimes. What I didn't hear as much about is how Donald Trump then directed the cover-up thereafter. For example, Willie, there is a 2017 Oval Office meeting between Donald Trump and Michael Cohen where the prosecution says they cemented the repayment deal. How are they going to prove that? One, through the testimony of Michael Cohen. But I was looking yesterday to hear how else are they going to prove that? They say they have a photograph of the two gentlemen at that meeting. They also have invoices days afterwards. And then a couple of days after that, the first payment to Michael Cohen. But I was hoping to hear that they have a lot more than that. Somebody who was also at the meeting, who overheard the meeting, who placed some of these documents in front of Donald Trump, heard his comments about it. I didn't hear that yesterday. I'm hoping that we hear prosecutors have a lot more about the back end of the deal as they do, as much as they do about the front end of it. Esperemos que los fiscales tengan mucho más sobre sus espaldas, dice esta experta. Si esto es todo lo que tienen para enseñarnos, esto está perdido. La fiscalía estaría haciendo un ridículo mayúsculo. Esto es lo que está diciendo ahora mismo esta experta legal. Los expertos se están dando banquete. El profesor Jonathan Turley, que es profesor de la Universidad George Washington, lleva tiempo diciendo que este juicio no va a ningún lado y él cree que la inadecuada presentación de este caso lo que está haciendo es reivindicar a Trump ante Manhattan. Él cree que el caso está
mal presentado por los cuatro vientos, y él da una serie de argumentos muy importantes sobre el por qué este tecnicismo no debió llegar a convertirse en un problema tan serio. ¿Por qué esto no debió llegar a la Corte? ¿Por qué aquí no hay caso? ¿Por qué se ha infundado toda esta situación? ¿Por qué ha sido tan retorcido querer convertir en un delito grave algo que no debió serlo? El profesor ha dicho que el argumento, el deseo de Alvin Bragg de querer presentar el pago de un dinero a Stormy Daniels como interferencia electoral es muy difícil de juntar. El pago pudo ser un pago, la interferencia electoral es otra cosa. La interferencia electoral tiene otros muchos matices. Ha habido muchos casos cercanos al tema de la interferencia electoral. Están ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos y no están siendo discutidos en ninguna corte. Sin embargo, este presunto pago a esta actriz de cine para adultos sí quiere mostrarse ante la Corte como una interferencia electoral y sí quiere mostrarse como algo verdaderamente significativo para tenerlo en cuenta en nuestro contexto. Quiero que escuches la opinión del profesor Jonathan Turley, profesor de la Universidad George Washington. Evidencia. Well, that's not unexpected. I think if you poll people and ask if Trump was responsible for the bubonic plague, you'd end up with the same 35%. I mean, we have these hard numbers on either end of the poll when it comes to Trump. They don't move, no matter what the subject is. What is clear is, in this case, Trump is right. I mean, this is an embarrassment. I mean, the fact that we are actually talking about this case being presented in a New York courtroom leaves me in utter disbelief. I mean, the arguments today did, in fact, capture all the problems here. You know, you had this misdemeanor under state law that had run out. This is going back to related to the 2016 election. And they zapped it back into life by alleging that there was a campaign finance violation under the federal laws that doesn't exist. The Department of Justice doesn't view it this way. But on top of that, you've got these tough factual issues that were laid out well by the Trump team, saying someone else designated this as a legal expense, and he was actually paid far in excess of this because of this was a legal account. But also keep in mind, this is what Hillary Clinton's people did. You know, remember when they funded the Steele dossier, which they denied to reporters, they put it as a legal expense, and then they fought the eventual fine that they received from the federal government, saying, but it was a legal expense. But now you've got some of the same Democrats supporting this bizarre theory. Este argumento del profe Jonathan incluso salpica a Hillary Clinton. Él dijo, este tipo de pagos podría ser comparado entonces con el pago del expediente que encargó la campaña de Hillary Clinton para inventar la narrativa de la colusión rusa. Después se supo que esto no era cierto, que la colusión rusa fue un invento. Después se supo que se encargó literalmente a un guionista, a una persona que inventó la historia, la concibió, creó los folders. Ahí quedó toda la evidencia de cómo lo fueron mandando e intercambiando para construir una narrativa, para construir un argumento. Sin embargo, esto no ha sido analizado en ninguna corte. Esto fue desmentido con procesos de investigación y no hay imputaciones penales para este tipo de desempeño. ¿Por qué? ¿Por qué para unos sí y para otros no? ¿Por qué este tema ahora mismo no se sostiene? Es muy débil lo que ha estado pensando por la presentación de los principales argumentos. Continúa hablando el profesor de la Universidad George Washington. Evidencia.
Well, you can only imagine what Trump was thinking. This is like playing poker with someone with their cards facing outward. I mean, the first person they bring up is the very guy that they got from the Biden Justice Department who's leading this effort. And that only reaffirms and supports this narrative, right, that this is all coordinated. It's a mystery to me why they would do that, except there is a chilling reality here. It doesn't matter. It's New York. That is, if the fact is that most people in most courts would be like, whoa, let's not start with the former Biden justice attorney to make this argument. But in New York, it doesn't matter because not much else matters except the name of the defendant on the caption, Donald Trump. Aquí hay otro elemento. La Fiscalía quiere argumentar este tema como que estos delitos, estos 34 delitos, forman parte de una especie de conspiración ilegal para socavar a una elección presidencial. La pregunta que yo le tengo a la Fiscalía es la siguiente. Si esta conspiración ilegal para socavar a una elección presidencial tuvo lugar en su momento previo a una elección presidencial, ¿por qué motivo los 34 cargos que se relacionan con este asunto tienen acciones que son tomadas después de que Trump asumió el cargo? Si esto fue para socavar una elección presidencial, ¿por qué se toman las medidas después de que el hombre asume el cargo? Esa es una gran pregunta para la Fiscalía. La Fiscalía tendría que entenderse, es tan permisiva que en los Estados Unidos permite que este tipo de aspectos, que este tipo de consecuencias socaven la integridad electoral del país. Es bien complejo, pero los hechos así lo prueban. Debidamente fueron hechos anteriores a la elección, sin embargo, se toma la medida después de que el hombre está en el cargo. Es sospechoso, es muy sospechoso. Sigue hablando el profe Jonathan de la Universidad George Washington. Evidencia. Well, I think he's right. This case should not have been brought. And if it were brought, there was no reason to have this right before the election, in my view. But this is becoming the split screen election. Right? Earlier, it was pretty damaging to see the split screen between Trump and different courtrooms. This is even more effective when the other side of the screen shows Biden campaigning in key states like Pennsylvania while he's held in this courtroom. It really brings home something that bothers a lot of Americans, including people who don't particularly like Trump, that this is the weaponization of the criminal legal system. It's something we should all be able to condemn. But in this age of rage, it just does not matter to many people. Militarización del sistema legal del país. Con palabras legales, muy a lo claro, lo dice el profe Jonathan Turley, quien es profesor de la Universidad George Washington.